para los que tengan ya cuando no. Y yo hacía. Pero ¿quién es? Vamos. Ahí.
Buenas noches, queridos hermanos. Intenciones de nuestra Santa Misa. En acción de gracias a Virgen de Caacupé, Santo Domingo Sabio, San Juan Bosco, María Auxiliadora, San Joaquín y Santa Ana, San Miguel Arcángel, Virgen de la Medalla Milagrosa, San Jorge, San Cayetano, Santa Lucía. En petición de gracias por el trabajo de Andrea Carolina, GMA Rigel y Punto Piedra, Karim, Andrea, Romina, Luis, por la cafetería Café Madre, por la salud física y espiritual de Jorge Daniel, Lucas Adrián, Calixto Miguel, familia Cuellar, Luis Alberto, familia Venegas Benítez, familia Venegas López, Rubén, familia Ojeda Vallejos, Dulce Paloma Araceli, Alexa Victoria, Paola Raquel, familia López Rojas, Ezequiel y familia, Pamela y familia, familia Báez Vázquez, Mirta, Luis Carlos, Beatriz, Edelira, Carlo, Líder, familia La Rosa. Por nuestros hermanos difuntos, Padre Carlos Ey, Padre Sanardini, Florencio, Jorge, Silvana, Félix, Bernardo de Jesús, María Juana, Teodoro, Florencia, Teodoro, Bonaparte, Marina, Santa Cruz, Marcelina, Aurora, Pedro Ramón, Marciano, Florencio Enrique, Mariano, Natividad, Blanca Inés, Mercedes, Jerónimo, Antonio, Jacinto, Virginio, Víctor Hugo Maximilian, María Antonia, Hugo Nicolás Expedito, Edgar, Herminio, Anastasio, Eligio, Isidro, Felipa, César, Arle Luis Antonio, Augusto, Carlos Gustavo, Manuela, Clemente, Agripina, Emilio, Graciela, Eladio, Mónica, Rogelio, Raimunda, Fidelina, Alba, Dionisio, Emigdia, Nilda Manuela, Geraldo, Domingo, Amílcar, Guillermina, Sergio, Julio César, Alicia, y por los angelitos Brais, Tobía, Sol, Ariel. Hermanos, en este 17º domingo del tiempo durante el año, nos reunimos para encontrarnos con el Señor, que nos convoca en torno a su mesa. La liturgia de hoy nos invita a descubrir el valor incomparable del reino de Dios, un tesoro por el que vale la pena entregarlo todo. Pidamos la gracia de buscar siempre al Señor con un corazón sincero y de reconocer su presencia en la vida de cada día. Dispongámonos nuestro corazón para participar plenamente en esta Eucaristía y, poniéndonos de pie, acompañemos con nuestro canto la procesión de entrada. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre envió. Él nos invita, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz
luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Viva Santa Ana, ¡Viva! viva San Joaquín, ¡Viva! viva los abuelos. ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para nuestra comunidad. Bueno, levanten la mano todos los que son abuelos. A ver, a mí, todos los abuelos, Muy bien, un fuerte aplauso para ellos entonces, aquí que están, abuelos y abuelas. Hoy especialmente entonces rezamos por ustedes en este 26 de julio. Agradecemos este don tan maravilloso que es el regalarnos la vida, pero sobre todo a los abuelos, porque siempre los abuelos ya son mucho más cariñosos. Lleva todo lo que como papá, como mamá, algunas veces fuimos más exigentes, sin embargo, después poco a poco la experiencia de la vida nos acompaña más en el aspecto espiritual. Así que vamos a rezar por todos los que están aquí presentes y por los que nos acompañan también hoy a través de Ñandillara Ñe. Y vamos a rezar especialmente por la recuperación de la señora Marta Bocio. Ella cumple también 99 años, imagínense, 99 años. ¿Quién tiene 99 años aquí? Levanten la mano. Bueno, tu mamá ahí, ¿cuántos años ya tiene ella? 88 ya ella, no está tan lejos tampoco, Bueno, también vamos a rezar por la salud de Daniela Báez, de Rodríguez, doña Chiquita. Ella también agradece 87, uno menos que ella entonces, 87 años de vida. Bueno, y especialmente hoy vamos a rezar por Bryce Alderete, ¿verdad? ¿Cómo es el apellido? Alderete, ¿verdad? Bryce. Vamos a rezar por su eterno descanso, este niño que falleció hace poco nomás, hace un mes, ¿verdad? Bueno, entonces aquí están también los familiares que le acompañan. Rezamos el dolor también que siempre es perder a un nieto, perder a un hijo, y que el Señor ya le tenga la gloria. Pero lo más importante, porque eso es seguro, los niños van directo al cielo ya, ¿verdad? Pero sobre todo que nos puedan bendecir también ellos desde el cielo, especialmente a sus padres, a sus abuelos, a su familia. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía invocando su presencia en medio de nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre,
perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nadie tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos habla por medio de su palabra y nos muestra el verdadero tesoro que da sentido a nuestra vida. Abramos el corazón a su mensaje y escuchemos con atención. Lectura del primer libro de los Reyes. El Señor se apareció a Salomón en un sueño durante la noche y le dijo: pídeme lo que quieras. Salomón respondió: Dios mío, has hecho reinar a tu servidor en lugar de mi padre David, a mí, que soy apenas un muchacho y no sé valerme por mí mismo. Tu servidor está en medio de tu pueblo, el que tú has elegido, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede entonces a tu servidor un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién sería capaz de juzgar a un pueblo tan grande como el tuyo? Al Señor le agradó que Salomón le hiciera este pedido, y le dijo: ¿por qué tú has pedido esto? Y no has pedido para ti una larga vida, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido el discernimiento necesario para juzgar con rectitud. Yo voy a obrar conforme a lo que dices. Te doy un corazón sabio y prudente, de manera que no ha sabido nadie como tú antes de ti, ni habrá nadie como tú dices después de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor, todos. El Señor es mi herencia, yo he decidido cumplir tus palabras. Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata. Todos. Cuánto amo tu ley, Señor. Que tu misericordia me consuele, de acuerdo con la promesa que me hiciste. Que llegue hasta mí tu compasión y viviré, porque tu ley es toda mi alegría. Todos. Cuánto amo tu ley, Señor. Yo amo tus mandamientos y los prefiero al oro más fino. Por eso me guío por tus preceptos y aborrezco todo camino engañoso. Todos. Cuánto amo tu ley, Señor. Tus prescripciones son admirables, por eso las observo. La explicación de tus palabras iluminan y da inteligencia al ignorante. Todos. Cuánto amo tu ley, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, sabemos que Dios dispone
todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya, 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 aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Bueno, viva Santa Ana, viva San Joaquín, viva nuestros abuelos. Bueno, demasiado mal no me pusieron, esto nadie se ve aquí. Bueno, yo le dije que ponga bien a la vista, ¿verdad? Aquí tenemos un lindo cuadro que hoy me regalaron, ¿viste? De Santa Ana y San Joaquín. Entonces incluso hasta podemos hacer después un sorteo ahí entre los abuelos, ¿verdad? Sí, ellos. Porque hoy me regalaron esto. Estuve aquí en nuestra comunidad de Santa Ana y San Joaquín. Espero que no se enojen conmigo los de la comunidad de Santa Ana y San Joaquín, ¿verdad? Por hacer un sorteo, fue demasiado lindo, pero parece que no quiero sí que regalar yo este barro. Ya se atañe porque él hace abuelo cuera, ¿ves? Bueno, pero es lindo porque hoy al celebrar este aniversario, vamos a decirle así, que nos hace recordar a nuestros abuelos, lo esencial y lo fundamental es mirar y entender la figura un poco de nuestros abuelos en nuestra vida, en nuestro caminar. Levanten un poco los que conocieron a sus abuelos, por lo menos a los abuelos, ¿verdad? Papá, mamá, porque tenemos pues dos abuelos, ¿verdad? De parte de papá. De parte de papá, ¿quiénes conocieron a sus abuelos? Yo le conocí solo a mi abuela. De parte de mamá, ¿quiénes conocieron a sus abuelos? Yo conocí solo a mi abuela. Bueno, Senda y Guayni, uno de los varones, solamente las abuelas. Bueno, pero sobre todo yo puedo decir y puedo testimoniar que esa fuerza y ese espíritu de los abuelos siempre es muy importante. Y eso es lo que la Iglesia siempre agradece. Al mirar a Santa Ana y San Joaquín, se nos ponen como modelo. En la Biblia directamente no está Santa Ana y San Joaquín, pero sin embargo en los libros que se llaman los libros apócrifos, que hay muchísimos evangelios que se llaman apócrifos, que son de la comunidad. No es que están mal esos evangelios o esos escritos cristianos, solamente que en el momento en que se hacía el filtro, por decir así, cuáles son los elementos funcionales, elementales, básicos, ¿verdad?, para hacer un camino de fe. Y bueno, tenemos estos 73 libros nosotros de la Biblia, ¿verdad? Hemos asumido
los libros del Antiguo Testamento y luego nosotros con el Nuevo Testamento, los 27 libros que la comunidad cristiana fue compartiendo. Pero como les estaba diciendo, existen muchos otros libros que se fueron escribiendo, incluso libros maravillosos, ¿verdad? Pero como después tampoco dentro de lo que se llama el canon bíblico, se llama, cuáles son los libros que entran a pertenecer a la Biblia, en un momento comienza a filtrarse y a decirse, bueno, esto ya es repetitivo, esto apunta demasiado hacia elementos muy no básicos y elementales para la fe, etc. Y entonces así se va filtrando hasta que en un momento también se mira cuáles eran los libros que verdaderamente se compartían en las comunidades. Entonces en esas comunidades que se leían, claro, si muchos ya estaban leyendo y conocían esos libros, evidentemente que después se hace mucho más tradicional, tradición, porque tradición quiere decir transmisión. Entonces quiere decir que todos tenemos un mismo pensamiento, todos estamos llevando adelante a través de esos escritos un mismo camino de salvación. Entonces así se fueron dejando de lado otros libros. Pero eso, como le estaba diciendo, no quiere decir que esos libros no valgan la pena. Sí, muchísimos son hermosísimos, ¿verdad? Y dentro de la tradición cristiana también nosotros lo vamos utilizando. Bueno, entonces miremos un poco, porque la primera lectura nos habla aquí de Salomón. Salomón, rey Cahueta, recién electo, sube al trono, le va a sustituir entonces a su papá, a David, que ya ha muerto, y entonces él lo primero que hace, miren qué es, se va al templo, dice, se va al templo y se presenta ante Dios. Y esta oración de Salomón es maravillosa, ¿verdad? Porque él dice, Señor, habla primero de la realidad de su padre David, considerado el grande. ¿Pero por qué David es el grande? Porque ha luchado y ha conquistado la tierra y le ha dado esa independencia. Yo siempre le comparo, ¿verdad?, a David y digo, David es como doctor Rodríguez de Francia para nosotros. Es el que le dio la identidad al Paraguay, ¿verdad? Entonces, ahí verdaderamente estaba la fuerza, ¿verdad? Para, si hoy nosotros no somos provincia de otras naciones y fuimos independientes, porque alguien se plantó y cerró verdaderamente, a pesar de que pues, muchos le miran de otra manera. En su tiempo tuvo que haber hecho eso. Bueno, David también es así. David en realidad es el que le dio la identidad a Israel. David era un verdadero guerrero. Por eso que también hasta ahora en Israel, ¿verdad? El máximo héroe para Israel, no solamente en el sentido bíblico, también en el sentido bíblico, pero sobre todo porque le dio la identidad al pueblo como tal. Entonces, la figura de David es ahí como para nosotros el héroe máximo, ¿verdad? Bueno, pero Salomón ahora que está heredando este trono, se da cuenta que la cosa no es fácil. Tampoco a David le fue fácil. Tuvo muchos problemas David. Y uno de los problemas, y que va muy, ¿verdad?, como anillo al dedo, como se dice hoy al celebrar a Santa Ana y San Joaquín, era el problema también en la familia. Problemas familiares. El verdadero problema de David surgió desde el seno familiar. Y sabemos muy bien que también si nosotros tenemos problemas en la familia, que un hermano, que una hermana se te pone en contra, que pea, que amó, que tu hijo, que tu pea, que amó, Dios mío, y Dios te guarde. ¿Sí o no? Sí, bellente manace. Porque así es la realidad, así es la realidad. Y yo lo hablo con 32 años de sacerdocio, ¿verdad? Entonces, estos oídos, siempre, y bueno, padre, algunos vienen luego y me piden, para ahí te puedes pedir hablar con mi hermano o con mi imagínate, para mí más difícil todavía, como se dice, no tengo velas en el entierro, ¿verdad? Pero algunas veces por el deseo de dar pasos importantes, a ver qué podemos hacer, cómo se puede hacer. Entonces, problemas de familia. Y aquí justamente encontramos un problema serio que dejó David.
para la familia. Porque David no tomó las decisiones, o sea, no decidió en el momento oportuno sobre situaciones muy delicadas de su familia. El primero luego fue que él se metió ahí con esta mujer, ¿verdad? Betsabé, y entonces después le embarazó a esa mujer y para deshacerse no sabía qué iba a hacer, entonces le llama a Urías, que era uno jefe de sus soldados, ¿verdad? Del ejército, lo manda después matar prácticamente a Urías y se queda con esa mujer. Y justamente de esta mujer es la que, que nace Salomón después, ¿entienden? Bueno, después de eso viene otro problema serio, porque uno de sus hijos, el que tenía que ser el sucesor, Amnón se llamaba, ultraja, es decir, le viola a su hermana, a Tamar, imagínense. Entonces, otro problema más, pero David tampoco fue capaz, le fue imposible solucionar ese problema a David. Entonces, ahí Absalón, que era el hermano menor y directamente el hermano de Tamar, comienza a tramar, a ver qué voy a hacer, ya que papá no toma carta en el asunto, se haya podado algo. Y después de 2 años estuvo maquinando, hizo todo, hizo una fiesta, guau, ahí, mongaúlo, mitad a todos, estaban los hijos del rey, todos los hijos del rey. Y en un momento, cuando ya estaban todos chinqui, entonces le dice a los soldados, peyucaña debe, y le mata a su propio hermano, a Amnón, el que era el que tenía que suceder a su padre David. Y él se escapa a Absalón, por 3 años se escapa. David no había hecho nada cuando su hermano le había ultrajado a su hermana Tamar. Ahora, este hermano que le mata a su hermano tampoco no hace nada, se queda ahí como en el aire, no sabe qué hacer David. Bueno, y todos estos elementos se dan cuenta. Hoy la palabra de Dios nos está diciendo que Salomón está asumiendo, después de muchas trifulcas y dificultades, incluso ese Absalón, después de 3 años de haberse escapado, después de haber matado a su hermano, hay como una reconciliación, ahí viene, pero comienza a maquinar y le hace un golpe de estado a su papá, a David. Golpe de estado, le hace correr, huir al rey. Y al final, bueno, David también no sabía qué hacer de nuevo. Pero entonces, ya que David no era capaz de tomar las decisiones, ahí el ejército, los que están al frente, toman la decisión y le matan al hijo de David, es decir, a Absalón. Y bueno, y comienzan las intrigas del poder, como siempre. Como nosotros conocemos también, aquí hasta te pueden matar también, así que por ahí hay alguien que le va a destituir a algunos corruptos por ahí. Entonces es situación bastante complicada, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios, que se escribe ya hace más de 2600 años, sigue siendo tan actual, ¿verdad? Y entonces, ante esa situación, ¿qué es lo que aquí Salomón está haciendo? Entonces, ese es el contexto histórico, se dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Por qué se escribe esta partecita de la Biblia? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Y nos quiere enseñar que Salomón, aquí que va a asumir el trono, se encuentra con un cargamento bastante difícil sobre los hombros que tiene que asumir. Y entonces él lo hace, es interesantísimo, ¿verdad? Porque él se va ante el Señor. Lo primero que hace es encontrarse ante el Señor. ¿Y qué es lo que le pide? Lo único que le pide es capacidad, discernimiento, dice, para distinguir entre el bien y el mal y poder dirigir a este pueblo. Eso es lo que yo quiero, Señor. Ojalá que todos los que aquí asuman también los gobiernos, ¿verdad? Hagan eso, ¿verdad? Se pongan ante Dios. Acuérdate que vos jurás por la Biblia y que la patria me lo demande, ¿verdad? Pero cuando terminan su gobierno, ninguno se va y pregunta si la patria lo demanda. La demanda, a pesar de que lo hice el primer día, ahí, el 15 de agosto, todos se van ahí con la mano, lo de la Biblia, ¿no? Y que la patria me lo demande, que Dios y la patria. Bueno, Dios le va a demandar, eso sí, de eso estamos seguros. Esperemos nomás, tranquilo, tranquilo, como se dice. Pero si la patria lo va a demandar, entonces mucha demanda seguramente ya vamos a estar presentando, ¿verdad? Y bueno, Salomón justamente eso es lo que hace, se va ante el Señor y dice lo mismo.
ante Dios Señor, y que después al final de mi vida, que tú me lo demandes y que mi pueblo me lo demande. Y entonces le pidió, dice, discernimiento, sabiduría, sabiduría. La palabra que utiliza aquí es la famosa palabra jogma, se dice en hebreo, y el jogma quiere decir inteligencia, que te da la capacidad de discernir para luego obrar de acuerdo al bien. Ahí está, eso quiere decir jogma en la Biblia, esa palabra hebrea. Utilizar la inteligencia, porque la inteligencia te sirve para saber lo que está bien y lo que está mal, cómo vas a actuar, y de acuerdo a eso, decidiendo por el bien, sabes cuál es el camino que vas a obrar. Porque eso es lo que Salomón está pidiendo, cómo voy a obrar, qué es lo que voy a hacer, cómo me voy a mover, de acuerdo a esta sabiduría y este discernimiento que Dios me da. Segunda parte, dice que a Dios le gustó demasiado lo que le pidió Salomón. Y justamente como le estaba diciendo, como había un gran bagaje negativo que estaba trayendo sobre sus hombros, ¿verdad?, de todo lo que le estaba dejando su padre David. Miren lo que Dios le va a decir justamente ahí en ese momento. Dios le va a decir, ¿verdad? Le dice lo siguiente: bueno, al Señor le agradó que Salomón le hiciera este pedido y le dijo, ¿por qué? Tú has pedido esto y no has pedido para ti una larga vida. Él no pidió, ay, cómo quiero vivir muchos años, que esto, quiero estar en el poder aquí muchos años, me quiero perpetuar aquí para robar cada vez más, etcétera, y ser el rey. No, ¿dónde es el rey? Segundo, no has pedido ni riqueza. No pediste eso vos. Pediste discernimiento. ¿Cómo vas a gobernar bien a este pueblo, a la gente, a estos que necesitan verdaderamente, de quien sos responsable? Ni has pedido la vida de tus enemigos. Eso es lo que yo le estaba diciendo, ¿verdad? Que David aquí, bueno, dejó una carga muy pesada, ¿verdad? Que no era fácil, que él no había solucionado. Pero Salomón no pide, Yucapaña de ego, si enemigo, cuidado, desaparece España de ego ahí. No, no pidió eso, dice. Sino que has pedido el discernimiento necesario para poder juzgar con rectitud, es decir, el jogma. Bueno, queridos hermanos, y después termina la tercera partecita diciendo justamente que a Dios, como tanto le había agradado, y le dice, vos no pediste nada de esto, entonces yo te concedo, te doy eso que me estás pidiendo, Salomón. Y además, por consecuencia de esto mismo, te doy también todo lo otro. Te doy la riqueza, te doy la estabilidad, te doy la alegría, te doy el bienestar de tu pueblo y de todos, ¿entiendes? Y esto es la lógica, ¿verdad? Porque si nosotros hacemos bien las cosas, si hacemos bien, nadie va a tener que salir a gritar ahí en las plazas contra esto, contra aquello, contra tal ley, contra esto y aquello. Lo que tiene que estar a favor, al final está en contra, ¿verdad? Allá de tú ya votar, llegue ese cuera y nada, ve ya y cuadra, de contra. Y así somos, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, esto es demasiado importante, ¿verdad? Que entendamos hoy la palabra de Dios. Estamos justamente en el domingo 17, la mitad exactamente de lo que nos falta todavía. Otros 17 domingos para concluir ya el año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey, que quiere decir hacer un camino de santidad. Y como les decía, y termino con esto, queridos hermanos, el pedir sabiduría es justamente también hoy que celebramos y recordamos a Santa Ana y San Joaquín, es pedir que en nuestra familia, nosotros mismos, y por eso tenemos que agradecer la vida de nuestros abuelos, que normalmente son los que más nos acompañan. Yo por lo menos en mi experiencia aquí en Paraguay veo muchísimo eso. En la catequesis, algunas veces los padres que no pueden, que esto, que aquello. Más ojo a la abuela. Más ojo, abuela. Otro tu abuela me voy. A ver, levanten la mano todos los abuelas me voy. Vemos a la abuela me voy. ¿Esa, mami? Bueno, un fuerte aplauso para tu abuelo me voy también, porque al final de cuentas, sí, hoy estamos aquí, ¿verdad? Es gracias también a ellos, a los abuelos me voy. Y bueno, pero es nuestra realidad.
pero los abuelos normalmente lo que dan más y ofrecen más es este segundo aspecto, que es el de valorar más la vida del espíritu. ¿Y saben por qué? Y porque normalmente cuando somos jóvenes todavía, papá, mamá, somos jóvenes, entonces estamos más preocupados en las cosas más concretas, del estudio, la comida, que su ropita, que esto, que su amistad. Estamos muy preocupados en la vida muy cotidiana. Pero los abuelos que ya han caminado, que ya han educado, que ya han formado hijos y ahora ya son los nietos, algunos incluso bisnietos, etc. Ella ya tiene bisnietos, ¿verdad? Muchos ya a la cuenta, entonces. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Y entonces, desde esa experiencia de fe, entonces va minimizando tantos elementos, porque saben que también nuestra vida va pasando, que también nosotros pasaremos. Y entonces nos enseñan principalmente a valorar y a mirar las cosas que verdaderamente valen la pena. Así es que vamos a pedir esa gracia también, especialmente hoy al Señor, al rezar por nuestros abuelos, al rezar por nuestra familia, y así como Salomón, que fue capaz de pedir sabiduría, también nosotros podamos utilizar de toda esa sabiduría, el aranducat, ¿verdad?, de nuestra familia que nos regalan para hacer un lindo camino hacia Dios. Que así sea. Que vivan los abuelos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor nuestras intenciones. Hermanos, Cristo nos revela que el reino de los cielos es el tesoro más grande que podemos encontrar. Confiados en el amor del Padre, presentemos nuestras súplicas diciendo: Señor, haznos buscar siempre tu reino. Señor, haznos buscar siempre tu reino. Por la Iglesia, para que anuncie con fidelidad el Evangelio y ayude a todos los hombres a descubrir en Cristo el verdadero tesoro que llena de sentido la vida. Y bendiga especialmente a nuestro Padre Víctor Cabañas, que mañana celebra un año más de vida, fortaleciendo en su ministerio, para que siga guiando con alegría y fidelidad al pueblo que le ha sido confiado. Roguemos al Señor. Señor, haznos buscar siempre tu reino. Por los gobernantes y las naciones, para que dejando de lado los intereses egoístas, trabajen por el bien común, la justicia, la paz y promoviendo una sociedad donde prevalezcan la verdad y la dignidad humana, roguemos al Señor. Señor, haznos buscar siempre tu reino. Por quienes viven atrapados por el desaliento, el materialismo o la pérdida de la esperanza, para que el Señor abra sus corazones y les conceda descubrir la alegría de vivir los valores de su reino, roguemos al Señor. Señor, haznos buscar siempre tu reino. Por los socios protectores de Ñandeyar Añeé y los benefactores de nuestra capilla Cadacupemí, para que el Señor recompense su generosidad, fortalezca a sus familias y haga que el bien que siembran en favor de la evangelización produzca abundantes frutos para el reino de Dios. Roguemos al Señor. Señor, haznos buscar siempre tu reino. Por nuestra comunidad de Cadacupemí, para que valoremos el don de la fe como el mayor tesoro, permanezcamos fieles al Evangelio y vivamos con alegría nuestra vocación de discípulos misioneros, roguemos al Señor. Señor, haznos buscar siempre tu reino. Por los abuelos y adultos mayores,
en la memoria de San Joaquín y Santa Ana, para que, valorados como un verdadero tesoro en nuestras familias y comunidades, sean sostenidos por el Señor. Continúen transmitiendo con sabiduría el don de la fe y la esperanza a las nuevas generaciones. Roguemos al Señor. Señor, haznos buscar siempre tu reino. Vamos a pedir también por estas personas, por quienes hoy recordamos en nuestra misa, en nuestra celebración, por la salud especialmente de la señora Marta Bocio, también por la salud de la señora Daniela Báez de Rodríguez. Especialmente también rezamos y pedimos por el eterno descanso de Bryce. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos y presentamos nuestras ofrendas. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia, haz que estos sacramentos santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Hoy, tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, signo de alabanzas, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, signo de alabanzas, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, Hosanna, oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 Hosanna,
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, especialmente de nuestros hermanos por quienes rezamos, la señora Marta Bocio, la señora Daniela Báez de Rodríguez. También te pedimos especialmente hoy, rezamos por todos nuestros abuelos, que reciban la gracia y la bendición del Señor. Y te pedimos, Señor, que te acuerdes especialmente de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, Bryce, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ahora con fe y esperanza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Hermanos, Cristo se nos entrega en la Eucaristía como el tesoro más grande de nuestra vida. Acerquémonos con fe y alegría a recibirlo. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí, que cómo no te voy a adorar. De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como para mirarte a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada,
lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Vamos a ponernos de rodillas, los que pueden ponerse de rodillas, vamos a rezarle a San Joaquín y Santa Ana. Vamos a pedir especialmente entonces hoy por nuestros abuelos, por nuestros nietos, en fin, para que el Señor bendiga por intercesión de San Joaquín y Santa Ana. Después le vamos a dar una bendición especial a cada uno de ellos. Glorioso San Joaquín y Santa Ana, abuelos de Jesús y padres de la Virgen María, hoy acudimos a ustedes con confianza para encomendarles a todos nuestros abuelos y abuelas. Bendigan sus vidas, recompensen sus sacrificios y conserven en ellos la salud, la fortaleza y la alegría. Que nunca les falte el cariño de sus hijos y nietos, la compañía en los momentos de soledad y la gratitud por todo el bien que han sembrado en sus familias. Ayúdenlos a seguir transmitiendo la fe, los valores, la sabiduría y el amor que han recibido de Dios. Que sus palabras orienten, que sus consejos iluminen y que su ejemplo permanezca vivo en el corazón de las nuevas generaciones. Consuelen a los abuelos enfermos, abandonados y tristes. Sostengan a quienes atraviesan dificultades y reciban en la paz del Señor a los abuelos que ya han partido de este mundo. San Joaquín y Santa Ana protejan a nuestras familias y enseñen a los nietos a respetar, a escuchar, a acompañar, a amar siempre a los abuelos y a crecer siempre de acuerdo a los valores que nos transmiten. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. San Joaquín y Santa Ana. San Joaquín y Santa Ana. San Joaquín y Santa Ana. ¡Viva San Joaquín y Santa Ana! Fuerte el aplauso entonces para nuestros santos protectores de los abuelos. Bueno, ahora yo le voy a pedir a todos los abuelos vengan aquí, pero van a formar fila de uno. Y si están los dos juntos, abuelo y abuela, se ponen juntos. Aquí, fila de uno como así en la comunión. A ver, fila de uno muy veintita, o fila de dos si es que están abuelo y abuela, ¿verdad? Bueno, pónganse bien, hasta ahí nomás. Bueno, eso, pónganse todito. Pónganse todito ahí. Bueno, ahora los nietos, si tienen sus nietos, que vengan ahí a su lado. Los nietos vienen y se ponen al lado de su abuela o de su abuelo. Todos los nietos que están presentes. Levanten un poco la mano todos los nietos que están presentes. 3, 4 nomás hay, va a Piopea. Vos sos nieto, andá pues, vos sos nieto, ustedes son nietos. Y anda junto a tu abuelo. ¿Quién más? Y está bien, por eso, que se vaya ahí. Y vos no tenés tu abuelo, tu abuela no vino. Y vos, tu abuelo, tu abuela, no vinieron. Bueno, está bien. Bueno, así que vamos a darle una bendición especial hoy a ustedes y a todos los otros también, ¿verdad? Bueno. Y todos los que estamos aquí, ustedes todavía no son abuelos, todavía no. Ustedes me miran mal luego cuando le digo todavía no son abuelos, le digo, padre, ¿usted qué me considera ahí hoy? Bueno, entonces vamos a dar esta bendición especial. Ahora van a ir
pasando ustedes aquí. Ahí no vas a poner. Van a ir pasando y yo les voy a dar una bendición especial. Vamos cantando. Esperando este momento, cuánto esperado que estuvieras así, cuánto esperado que me hablaras, cuánto esperado que vinieras a mí. Yo sé bien los que has vivido, yo sé bien porque has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado caminando, junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo.
Entonces le felicitamos a todos los abuelos y abuelas. Y como dije, este le voy a dar. ¿A quién le voy a dar? ¿A quién le voy a dar? ¿A quién le voy a dar? No, no levanten la mano. No, no. A quien tiene 10 nietos. ¿Quién tiene 10 nietos? No, que están. A ver, ¿dónde están sus nietos? ¿Quién tiene 10 nietos? 30. Esta Itereima, vea. Pero esa ya es bisabuela. Bueno, a ver, que están presentes aquí. A ver, vengan vos todos los que tienen 10 nietos. Vengan aquí, todito. Los que tengan 10 nietos. Venga, pues. Los abuelos que tienen 10 nietos. ¿Quiénes son los que tienen 10 nietos? 10 nietos. Vos sos la única que tenés 10 nietos. Ahí hay otra. ¿Vos cuántos tenés? 10 también. Yo entonces ahí, a la cuenta. Vamos a ver. Aquí tenemos que hacer entonces algo, che, porque el número 10 es el número perfecto, ¿verdad? Bueno, dense la vuelta un poco. Bueno. ¿Quién va a le dar más compasión a usted que le voy a dar? A esta que le trajo a su nieta, porque la otra no le trajo a su nieta ni a su nieta. De la reganada. Muy bien. Porque ella le llevó. Y felicidades a todos. ¿Vos no le trajiste a tu nieta? ¿No? No, vino ni uno. Le perdés. Entonces, ella por lo menos ya es salvada porque le trajo justo a una de sus nietas. Así que vos ganaré y vean. Bueno. Y todos los otros que tienen 12, 14, bueno, ese ya ganan también. Otro que tiene 8, me dijeron, otro que tiene 5. Y ella sí que gana. ¿Nieto cuánto es? Más de 30. Un solo hijo tiene 10 hijos. Entonces, después de 10, ¿dejan de poder con? Vos tenés 3. Bueno, y después ya vienen los bisnietos, ¿verdad? ¿Y cuántos bisnietos hay? 3. Ah, 3 recién. Bueno, pero va creciendo. Ah, de tu parte, ¿no? Pero todo tenés que contar. Ella es bisabuela de todo, no solo de vos. Padre, te pido que te quedes ahí. Esta comunidad te va a cantar porque mañana es tu cumpleaños. Así que esta comunidad con este canto que está preparado, a ver Luisito, felicidades Padre, que Dios te siga bendiciendo, que realmente tu vida sea siempre de este hermoso servicio que nos brindas a todos, que tu sacerdocio sea lo más maravilloso de tu vida. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Si los cumples con Cristo, doblemente feliz. Muchas felicidades, Padre, querido Padre Víctor. Muchas felicidades. Bueno, después, cuando estamos allá, cuando estamos en el brindis, porque tenemos algunos avisos. Y bueno, agradecimiento naturalmente, agradecerle a Papito Dios por la vida del país Víctor Cabañas, a la televisión Yandeyarañe, cuyo técnico Arnaldo está trabajando ahí. También a todos los servidores que hoy estuvieron presentes. Para todos ellos yo pido un fuerte aplauso. Bueno, como sabemos, estamos yendo con nuestra rifa, ciertamente va yendo bastante bien, solo que tenemos todavía unos cuantos talonarios, así que aquellas personas que todavía no llevaron, por favor les pido que colaboren con nuestro Consejo Económico. Es muy importante estas actividades porque son las únicas, por decir así, actividades que generan una oportunidad de recaudar buen dinero para el Consejo Económico. Y los que ya llevaron, también les voy a pedir que vayan acercando la rendición de esos talonarios que ya llevaron. Como sabemos, vamos a festejar y alegrarnos todos con el Padre Víctor este próximo domingo, que sería el domingo, sábado. Voy a poner mi anteojo porque no he visto. Bueno, el sábado primero
en el salón del Yacht y Golf Club. A las 11 horas de la misa y a las 12 horas es el almuerzo. Estas adhesiones están a la venta y la colaboración es de 100.000 guaraníes. Tenemos allá todavía disponible unas cuantas, así que no pierdan la oportunidad para comprar la adhesión del Padre Víctor. Quiero comentarles que la parroquia Domingo Sabio está organizando un viaje al Chaco paraguayo. Esto se va a llevar a cabo del 27 al 30 de agosto. Me parece muy lindo este viaje, ya que se va a tener la oportunidad de conocer y valorar la naturaleza y la gente del Chaco paraguayo. Los lugares son Loma Plata, Carmen Lo Peralta, Isla Margarita, Puerto Murtiño, Toropampa, Ñuapuá, Puerto Limpo. El costo de esta adhesión, de este viaje, mejor dicho, es de 1.600.000 guaraníes. Y la señora Herminia Cabrera es la que se está encargando, ella es coordinadora de la capilla Laura Vicuña. Ella se encarga de este viaje. Y el número de teléfono es el 0971-671-547. Esto voy a tener allá, así que entonces, si están interesados, me parece muy lindo viaje, pueden aprovecharlos. Agradecerle por todo y desearle un buen inicio de semana para todos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y espero sus oraciones, sobre todo mañana, 27 de julio, y así podemos seguir sirviendo, como decíamos, en la oración de los fieles que ya rezaron también, y agradezco infinitamente. Eso es lo más importante para seguir siempre en la fidelidad y en el trabajo pastoral que el Señor nos ha encomendado. Oración final. Te pedimos, Padre, que alimentados con este sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de su amor inefable, nos conduzca a la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva Santa Ana, y viva San Joaquín, y un fuerte aplauso para todos los abuelos. Les invito para un pequeño brindis que vamos a compartir con nuestro querido Padre Víctor allá afuera a la salida. Así que entonces están todos invitados. Hoy va a haber multiplicación de los panes, no tengan temor. Quédense, por favor.